Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se requiere en los dispensadores es que a cada cual sea hallado fiel. Por lo que a mí toca, muy poco se me da de ser juzgado por vosotros o por cualquier juicio humano, pues ni aun yo me atrevo a juzgar de mí mismo. Pues si bien no me revuelve la conciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. Y entonces cada cual será de Dios alabado. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne el Salvador de Dios. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el cuarto domingo de Adviento, ya muy cerca de Navidad, muy cerca de Nochebuena, y estamos todavía en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de preparación a la venida del Señor, aunque Él ya vino hace 2000 años. Cada año la Iglesia nos hace revivir ese tiempo en el cual los profetas, los patriarcas esperaban al Mesías, pero ahora como Él ya vino hace 2000 años, pero nosotros lo recibimos espiritualmente nuevamente. Él viene espiritualmente porque en Navidad vamos a recibir las gracias de Navidad. Y el tiempo de Adviento es un tiempo para prepararse a recibir las gracias de Dios. Depende de nuestra mejor preparación para que recibamos mejor a Jesucristo y que recibamos esta Navidad mayores gracias. Si nuestro Adviento fue bueno, lo hicimos bien, hicimos penitencia, purificamos nuestra vida, nuestros actos, vamos a recibir más gracias en Navidad. Entonces, hay que hacer espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos recibir más agua, por ejemplo, necesitamos un recipiente mayor, entre más grande, más cantidad, y ese recipiente es nuestro corazón, y vamos a recibir más gracias de Dios si hacemos más grande este recipiente, ¿verdad? Son lo que se llaman disposiciones de nuestra alma. Si nuestra alma está más abierta a la gracia, si escarbamos más en nuestra humildad para que Dios nos enriquezca más. Así porque Dios enriqueció más a los grandes santos como San Juan Bautista, a la Virgen María,
es porque ellos hicieron más espacio en su humildad y lograron escarbar más en sí mismos, hacer más espacio y humillarse más. Y entonces tenían más espacio para recibir más gracias de Dios. Entonces, entre más pequeños seamos, entre más humildes, entre mejor purifiquemos nuestra alma del pecado, no solo del pecado, sino también de los malos hábitos, de las malas costumbres y tal vez de nuestro orgullo, nuestra amor a nuestra excelencia personal, ¿verdad? Que a veces nos pasamos nos exageramos, ¿verdad? En el amor que tenemos de nuestra persona, de nuestra opinión, de nuestro gusto, nuestra manera de ser, ¿verdad? Entonces hay que buscar ser humilde. Y recibiremos mejor a nuestro Señor, más grandes gracias en Navidad. Lo mismo pasa en Cuaresma, ¿verdad? Que también es una preparación, también es un tiempo de penitencia y reciben mayores gracias en el tiempo de Pascua aquellos que hicieron una mejor Cuaresma. Es lo mismo, ¿verdad? En Adviento. Entonces todavía tenemos unos pocos días para la Navidad y no se olviden de hacer penitencia. Entonces, la penitencia, hay dos tipos de penitencia. Hay la penitencia interior, es cuando una persona se arrepiente de sus pecados y que se humilla delante de Dios y se confiesa, ¿verdad? Es la principal penitencia, porque en el fondo es lo que Dios más desea en nuestra conversión. Y después hay otra penitencia que es más exterior, ¿verdad? Por ejemplo, podemos evitar la comida, evitar ciertos gustos, ciertas cosas que nos gustan, hacer cosas que nos desagradan, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hacen penitencias exteriores, es algo bueno, los santos lo hicieron, pero la primera penitencia es la contrición de nuestros pecados. Entonces, primero que todo es convertir nuestra vida. La primera penitencia, si estamos en pecado, pues confesarnos. Si tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres, ¿verdad? Un poquito de soberbia, un poquito de susceptibilidad, pues corregir eso, ¿verdad? Tenemos tendencia a la gula, tenemos tendencia a ciertos placeres que aunque no sean muy graves, pero pues son desordenados, pues también hay que tratar de corregir eso. Antes que hacer una penitencia, está bien que la iglesia nos pide también que hagamos ayuno, o algunos hacen penitencia física, no es algo malo, pero la primera penitencia es la conversión, ¿verdad? Entonces, para los que ya son católicos, tal vez su penitencia no es en convertirse, en hacerse católico. Su penitencia puede consistir en corregir sus malos hábitos, sus malas costumbres y ser cada día una persona mejor. Entonces, eso implica esfuerzo, porque a veces el hecho de hacer un acto de humildad, o a veces yo hice algo que no está bien, tal vez no es muy grave, pero a veces cuesta decir, discúlpame, perdona. Hay gente que no es capaz de disculparse. Entonces, porque creen que eso los va a humillar demasiado, o creen que eso le tiene inconvenientes, ¿no? Pero no, es cristiano a veces pedir disculpas, ¿no? Si alguien hizo daño a alguien, reparar el daño hecho. ¿Qué hizo ¿cómo se llama? Que cuando nuestro Señor fue a Jericó, señor que era, ¿cómo se llamaba? Que era muy bajo de estatura y que tuvo que subir al árbol para ver a nuestro Señor, con Zaqueo. Y este hombre, pues era un publicano. Y esa gente, pues era como los políticos corruptos de la época. Y nuestro Señor le dijo, baja del árbol porque voy a ir a tu casa. Él estaba feliz. Y le dijo a nuestro Señor, pues ahora voy a restituir el dinero que he tomado indebidamente y voy a dar hasta 4 veces más
a las personas que he robado. Y nuestro Señor lo felicitó diciendo, hoy vino la salud a esta casa, ¿verdad? Entonces, la reparación también es necesaria. Cuando yo hice daño a alguien, tengo que regresarle el daño. Si yo tomé dinero o lo que fuera, debo regresar lo que hice mal. O si alguien me prestó algo y yo le hice daño a esta cosa, pues debo interesarme a ver si lo puedo reparar o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, no basta decir que yo soy buen católico, que yo rezo. También tengo que reparar el daño que he hecho. A veces es muy difícil, no se puede, pero podemos rezar por esas personas a las que les hemos hecho algún daño. Rezar por ellas, de esa manera reparar, si es posible, el daño. Y eso es muy importante, la reparación. También se puede incluir en las obras de penitencia, en las obras de conversión del tiempo de Adviento. Pensar en mi vida, es que yo he dado mal ejemplo, yo he dado mal consejo, yo he dado algo que hice mal, que yo hice daño a los demás, tal vez sin darme cuenta. Pues también eso entra en el tiempo de penitencia, si yo puedo, o si ya no puedo, puedo rezar por esas personas, ¿verdad? Y que Dios los proteja, que Dios los ayude, que Dios los bendiga 4 veces más de lo que el daño que le hice, como hizo Zaqueo. ¿Por qué no? Bueno, hay que ser generoso, ¿no? Entonces, esa es una manera de penitencia y es la más importante, que tengámoslo presente, ¿no? Porque hay personas que se fijan mucho en otras cosas. No, la conversión primero, la conversión de corazón. Y la primera penitencia es cuando yo me arrepiento de mis problemas o de mis defectos o lo que fuera, y ya esa conversión de corazón es lo principal, es lo que más Dios desea. Y ya puedo, si tengo tiempo, ¿por qué no? A veces hacer penitencia, por ejemplo, hacer ayuno, hacer abstinencia. Acuérdense, todos los viernes hay que hacer abstinencia todo el año. El ayuno, la iglesia no obliga el ayuno a las personas después de los 60 años, porque hay personas que pues ya con la edad son más frágiles y no pueden malpasarse, entonces sí. Si pueden hacer el ayuno, pues está bien. ¿Por qué no? ¿Verdad? No, pero no obliga. No obliga bajo pecado después de los 60 años. Entonces, ese tipo de penitencia a veces no es día de ayuno, pero yo voy a hacer ayuno. ¿Por qué no? A ver, hoy es viernes, un viernes del año, y digo, pues hoy no obliga, pero la voy a hacer. O sea, esa es la penitencia exterior, la penitencia física. Algunos santos practicaban penitencias muy duras. Está bien, pero primero la primera penitencia es la conversión. La conversión de mis malos hábitos, de mis malos deseos, si tengo un corazón duro o que no tengo caridad con el prójimo, pues es lo primero, ¿no? Es la primera conversión, la primera penitencia. Y Nuestra Señora en Fátima dijo que también dijo, es que en esta época la Virgen sabía que la vida moderna es una vida que uno siempre está ocupado, ¿no? Está siempre corriendo, siempre hay cosas que hacer. La vida moderna es nos crea mucha tensión, ¿verdad? Entonces la Virgen María le dijo, me parece que a Lucía, le dijo, la primera es hacer bien nuestro deber, la penitencia que podemos hacer, porque hay personas que por hacer otro tipo de penitencia ya no hacen su deber en su casa, en sus costumbres, entonces ya lo hacen mal, porque como durmieron mal o porque comieron mal, están indispuestos y no lo hacen bien, están de mal humor. Entonces la primera penitencia es hacer bien nuestro deber. Y si tenemos tiempo y salud,
¿Podemos hacer algo más? Claro que sí, la penitencia física, ¿verdad? Pero acordemos que la primera penitencia es primero nuestro deber. Y como en esta época es difícil hacer bien nuestro deber, si ya hacemos bien nuestro deber cotidiano, en la familia, en el hogar, donde fuera, no es fácil. Y eso se puede ofrecer como penitencia también. Es la Virgen que lo dijo a Lucía. Entonces tengamos presente eso, pero la penitencia es en la medida que podemos hacer un esfuerzo y ofrecérselo a Dios, pero comenzar primero por la conversión de corazón y después por la fidelidad a nuestras obligaciones, como puede ser en una familia los deberes de los papás, los deberes de las mamás, y los deberes de los hijos. ¿Cuáles son los deberes de los hijos? Son sobre todo la obediencia, ¿verdad? El respeto a los mayores es el primer deber. Entonces, a veces no es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si hay hijos que tienen su papá que tiene algún mal carácter, ¿verdad? Puede ser. Entonces, tenerles paciencia y respeto. ¿No es fácil? Claro que no es fácil, pero eso sí es la penitencia, ¿verdad? O a veces en los esposos, ¿verdad? Puede ser que haya alguna tensión y bueno, la esposa le tiene paciencia al marido, el marido le tiene paciencia a la esposa y llevan las cosas más o menos bien porque no se desesperan, ¿verdad? Entonces es típico de la gente moderna, de aquellos que no tienen fe, o de aquellos que no son buenos católicos, que por cualquier detalle se divorcian y no se tienen paciencia, ¿verdad? Entonces no se trata de aceptar lo que está mal, sino a veces corregirlo lleva tiempo, puede llevar tiempo, ¿no? Entonces eso, si ya lo hacen bien, es una buena penitencia, ¿verdad? La paciencia con la gente, sí, es una buena penitencia. Y una de las obras de misericordia, si ven en su catecismo, una de las obras de misericordia es tener paciencia con las personas desagradables. Es que fulanito no me cae bien. Es que fulanito tiene este defecto. Entonces no lo quiero ver, que se vaya, que no lo puedo soportar. Bueno, eso no es paciencia. Entonces, tener paciencia con las personas desagradables y de esa manera, pues ayudarlos, ¿no? No quiere decir que yo tengo que aceptar todo, pero quiere decir que a veces con las personas difíciles hay que saberlos sobrellevar y tenerles paciencia. Es una obra de misericordia, pero también es una penitencia. Entonces, si nosotros hemos llevado bien el espíritu de Adviento, vamos a recibir mayores gracias en nuestra Navidad. Es una preparación a la venida espiritual de Jesús en Navidad. Bueno, no es una venida física como lo pasó hace 2000 años, pero Él viene de nuevo a nosotros. Lo estamos esperando para que llegue el día en el cual vamos a poner al niño Jesús en el nacimiento, ¿verdad? Y estamos celebrando espiritualmente la venida de Jesucristo. Y así es lo mismo cada vez que recibimos la comunión, ¿verdad? La misa tiene un valor infinito. Y la comunión, pues también, pues es Jesús mismo. Pero ¿por qué hay personas que se santifican y unas que sí y unas que no? Porque cuando comulgan están bien preparados y han así como hecho espacio en su alma, quitando lo malo, quitando los obstáculos, como dice San Juan Bautista en el Evangelio de hoy, hacer derechos los caminos, quitar las piedras del camino, para que venga ¿quién? El Mesías. Entonces, cuando vamos a comulgar, si hemos estado atentos en la misa, si hemos rezado bien, si hemos tratado de purificar nuestras intenciones, nuestra vida, vamos a recibir mayores gracias en la comunión, en la misa. Entonces, ¿por qué personas no reciben todas las gracias que Dios nos podría dar? Es que estamos mal preparados. Entonces, también Monseñor Lefebvre insistía en eso, decía,
las buenas disposiciones son muy importantes para que los sacramentos sean fructuosos. ¿Estamos bien preparados para recibir los sacramentos o no? ¿O venimos a la misa por costumbre, porque todo el mundo lo hace? ¿O porque mis papás a los niños les dicen, venga, vamos a misa, si no te regaño? O es una obligación. Entonces, no, hay que disponerse bien para recibir mayores gracias. Entonces, si trabajamos ese aspecto de purificar nuestra vida, de purificar nuestras malas costumbres, purificar nuestros deseos también, ¿verdad? Porque a veces nuestros deseos son mediocres. No amamos suficientemente a Dios y lo hacemos todo así porque es la costumbre, ¿no? Entonces no vamos a recibir todas las gracias que Dios nos quiere dar, que Dios puede darnos. Y no nos las da porque nuestro corazón está así chiquito, está cerrado, está mezquino. Estamos aferrados a las cosas de este mundo. Estamos aferrados a nuestros gustos, a nuestra voluntad. Y entonces no hay espacio en nuestro corazón para las gracias de Dios. Entonces es un trabajo constante la purificación del alma, toda la vida. Entonces hay, por ejemplo, conocen la historia de la Beata Imelda, que era una niña que no la dejaban hacer su comunión porque decían que estaba muy chiquita, que no sé, pero ella ya podía comulgar y tenía todas las buenas disposiciones y no le querían dar la comunión. Entonces un buen día hubo un milagro, la hostia escapó de las manos del sacerdote y se fue volando hacia la niña y se puso arriba de su cabeza la hostia, y entonces el sacerdote comprendió sí que era la voluntad de Dios y tomó la hostia y se la dio a la niña. Fue la única comunión que hizo en su vida, pero esa niña con una comunión se santificó. Llegó a ser una santa. ¿Por qué? Porque tenía buenas disposiciones. No es que la comunión no nos pueda santificar también a nosotros, sí, también, una sola comunión. Lo que pasa es que nuestros corazones no están bien dispuestos o suficientemente dispuestos. O están, no sé, no hemos tal vez tratado de disponernos mejor. Entonces, pero ahí se ve que una comunión bien hecha puede santificar a una persona, ¿verdad? Entonces, debemos trabajar más en nuestras disposiciones. Todos los días y cada día vamos haciendo esfuerzos para ser mejores personas, pero no se trata solo de hacer ciertos actos, y lo que cuenta sobre todo es nuestro estado de nuestra alma. Lo que nosotros amamos, lo que nosotros odiamos, a eso hay que purificarlo, hay que ver en qué medida somos hijos de Dios. Entonces hay personas que toda su vida han comulgado, que toda su vida han ido a misa, que toda su vida, y lo vemos una vez, lo vemos 10 años después, y son iguales. Con sus mismos problemas, con sus mismos defectos, con sus mismos hábitos. No vemos un progreso. Y son personas que van tal vez a misa todos los días. ¿Por qué no progresan? Porque hacen todo por hábito, por costumbre, y no tratan de mejorar sus disposiciones. Entonces, la penitencia no es solo ciertas formalidades exteriores, ciertos actos, que están bien, que son buenos, pero es sobre todo la conversión del corazón. Y para eso la penitencia exterior está orientada a cambiar el corazón, ¿verdad? Porque si no, nos volvemos fariseos. Entonces hacemos las cosas porque hay que hacerlas. Entonces, sí, a veces sí hay que hacerlas, claro que sí, pero no es tanto el hacer una cosa como el hacerla con una buena disposición. Y eso es lo que debemos intentar, bueno, ahorita ya quedan pocos días para Navidad, pero es una disposición general porque toda nuestra vida podemos hacer penitencia. Aunque no sea Cuaresma, aunque no sea Adviento, podemos tratar
es la conversión cotidiana. Sí, hay la primera conversión, por ejemplo, alguien que no es católico y se convierte, es como la de San Pablo, ¿no? Que se convirtió, es algo grandioso, ¿no? Es la primera conversión de aquel que no tiene la fe, aquel que tiene la fe. Pero hay la segunda conversión, es la de un católico que es tibio, que es mediocre, que se convierte a un estado de generosidad, de fervor, a otro estado de ánimo. Y eso es una conversión también. Y también hay la conversión de cada día, es que cada día yo hago un esfuerzo por ser mejor. Es una pequeña conversión, pero sí es también una conversión constante, ¿verdad? Y como, por ejemplo, en la vida de los santos, había santos que ya eran muy buenos cristianos, que ya eran gente ejemplar, pero su alma no tenía esos deseos heroicos, porque yo puedo ser una buena persona sin ser un héroe. Entonces, yo soy un buen cristiano, ¿no? Pero no tengo una caridad heroica, una fe heroica. Y así hubo santos que eran buenos cristianos, pero de repente Dios les dio una gran gracia y dejaron de ser buenos cristianos, se convirtieron en santos, ¿verdad? Es otra conversión, otro tipo de conversión, ¿verdad? A un grado mayor de fervor, de fe, caridad. No solo ser buenos, sino ser santos. Es otra cosa, es otra conversión. Vemos, por ejemplo, San Francisco, que era un buen hombre, San Francisco de Asís. Pero un buen día iba por la calle y vio un leproso. Y le dio mucha compasión, ¿verdad? Ese leproso. Y lo abrazó, le dio un beso, lo abrazó. Y ese día hubo algo que pasó en su alma que lo transformó. Y ya fue él, Dios le dio una gracia especial porque hizo un acto heroico de generosidad, de caridad con el prójimo. Y entonces llegó a ser San Francisco de Asís, ¿verdad? Entonces, no basta ser buenos porque eso ha hecho mucho daño en la iglesia. Y si hay hoy una crisis en la iglesia y tantos daños y tantos males, es porque los católicos se acostumbraron a ser buenos, pero no generosos, no héroes, no santos, no querían incomodarse con un esfuerzo especial para servir a Dios. Sino que, bueno, yo quiero ser bueno, pero que no me molesten, porque yo en mi casa yo hago las cosas así, no me pidan más. Yo quiero tener una vida correcta y no quiero hacer que me pidan más, ¿verdad? Entonces no hay que ponerle límites a Dios. La Virgen María era una joven que se portaba muy bien, que rezaba y que hacía su deber, pero un buen día Dios le mandó a San Gabriel y le dijo, pues tú vas a ser la madre de Dios. Entonces, si la Virgen hubiera tenido una falsa modestia, una falsa humildad, le hubiera dicho, no, es que yo no puedo hacer eso, y si después él va a morir, y yo qué voy a hacer, y que yo no puedo, y discúlpame, pero no puedo. No, la Virgen dijo sí. O sea, cuando Dios nos pide un esfuerzo especial, los héroes dicen que sí. Entonces, cuando, por ejemplo, en la iglesia hubo la crisis, muchos católicos no quisieron decir, bueno, es que no vamos a aceptar la nueva misa. Entonces, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? Yo no voy a esta misa moderna. Y no quisieron salir de lo que hacen todos, ¿no? Porque decir, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi reputación? O muchos sacerdotes o religiosos que decían, es que me van a echar y ¿qué voy a hacer? Me van a poner en la calle. Y entonces, no, mejor voy a esperar
vamos a ver qué pasa y que Dios nos ayude, que Dios haga todo y yo nomás viendo. Entonces, esa gente poco a poco se hizo modernista. Y hoy está pasando lo mismo en la fraternidad, porque yo conocí sacerdotes que eran incluso más convencidos que yo, de la fe, de la tradición. Pero cuando vino la crisis en la fraternidad, no quisieron hacer un esfuerzo especial, porque no se trata de hacer un esfuerzo, es un esfuerzo especial, fuera de lo común, fuera del orden habitual. No quisieron salir, es que voy a perder mi situación, o me van a cambiar, me van a enviar al otro lado del mundo, ¿verdad? Con los indios, no sé qué, ¿verdad? Y no querían esa humillación, no querían Entonces dijeron, la posición de comodidad es decir, bueno, vamos a esperar a que Dios haga algo. Y vamos a esperar, a ver, y así se la han pasado hasta que hoy ya se han vuelto liberales. Muchos sacerdotes de la fraternidad que no eran liberales, que yo los conocí, ahora ya lo son, porque esperaron demasiado. Y a veces Dios sale de nuestra pequeña vida habitual, nos pide algo fuera de lo común. Y si mi corazón no está preparado, si no soy generoso, voy a decir que no. Es que yo no quiero hacer un esfuerzo particular. ¿Por qué? Yo me porto bien, no hago mal a nadie. Y así se quedan. Y creen que ese es el camino de Dios. No. A veces Dios nos pide salir de lo habitual. Entonces, porque la vida moderna ha hecho que la gente se vuelva mezquina, porque hoy la gente ya no quiere hacer grandes esfuerzos. Le gusta el confort, le gusta tal vez su comodidad, su bienestar, que en sí no es algo malo, pero puede ser que Dios nos pida algo fuera de lo común, ¿verdad? Entonces, los mártires, ¿verdad? Que eran a veces gente común, como eran madres de familia, o que eran jóvenes, que eran niños, y de repente vino la persecución. Entonces le decían, es que tú debes poner un grano de incienso al ídolo, y ya te perdonamos la vida, nomás haz eso. Pero es que eso es un acto contra la fe. Y decían, pues yo no lo puedo hacer, porque eso es pecado mortal. Entonces te vamos a matar, te vamos a torturar, Y ellos decían, pues no, pues aunque me mate, yo no lo voy a hacer. Entonces tú vas a perder tu familia, tú vas a perder tu situación, te vamos a destruir. Y ellos decían, pues no lo podemos hacer. Y entonces morían como héroes. Pero en nuestra época mucha gente diría, no, sí lo hago, al cabo ¿qué tiene que ver? De todos modos después yo digo que soy católico, yo sigo portándome bien. Eso no es correcto, porque no es la voluntad de Dios. Entonces hoy la gente está muy apegada a sus cosas materiales, a sus pequeñas costumbres, a su bienestar, a sus propiedades, a su reputación, y no renuncian a eso. Y por eso el veneno entró en la iglesia, el modernismo, porque la autoridad, a los que no querían aceptar eso, los castigan, los aíslan, los persiguen, los desacreditan. Incluso dentro de la fraternidad, San Pío X, ha pasado eso. Entonces, por no hacer ese esfuerzo, decir no, entonces se han vuelto liberales. Ahí se ve que es muy importante a veces la abnegación. ¿Qué es abnegación? Es negarse a sí mismo. Negar mi comodidad, negar mi bienestar, negar tal vez mi situación. A veces puede ser necesario, no siempre. Pero cuando Dios lo pide, hay que aceptarlo. Y eso es heroicidad. Entonces, es señal de que yo era un católico mediocre, que cuando vino la tentación, cuando vino la persecución, yo no reaccioné como debía ser. ¿Por qué?
porque yo no había suficientemente purgado mi alma de las malas disposiciones, del egoísmo, del el amor al confort, ¿verdad? Entonces, en México, cuando la cristiada, hubo muchos mártires, porque era gente que, aunque muchas veces eran gente de campo, mucha gente pobre, pero era gente generosa. Y cuando vino la persecución, ellos estaban listos, ¿verdad?, para aceptar los sacrificios que Dios les pedía. ¿Ah? Entonces, es en épocas de gran fe donde hay santos, donde hay gente generosa. Cuando México fue un país muy cristiano, todavía había gente así, pero hoy ya no. Hoy la gente ha seguido la nueva moda del Concilio Vaticano II, las nuevas ideas de la nueva misa, y se han echado a perder. O sea, México no es lo que fue, y ya el pueblo en general es liberal. Aunque sí le pregunta a uno y dice, yo soy católico, yo soy creyente, pero son superficiales, son mediocres, son liberales, y eso es lo que hace mucho daño. Entonces, cuando vino la crisis en la fraternidad, fueron muy pocos los miembros, los fieles que reaccionaron, ¿verdad? Eran aquellos que sí estaban dispuestos a hacer un sacrificio, que sí tenían más generosidad y tal vez más rectitud de corazón. Entonces reaccionaron y dijeron, no, es que yo no acepto eso, no puede ser. Entonces no hay que estar apegados a nuestra situación, porque puede ser que Dios nos pida algo que sea fuera de nuestros pequeños hábitos, de nuestros pequeños gustos, de nuestra pequeña vida, ¿verdad? Las costumbres. Y eso es difícil, hay pocas personas que reaccionan bien. Entonces hubo un señor que él estudió la historia, que era un historiador, y dice que, bueno, en la historia, los primeros siglos de la iglesia, hubo mucho mártir, ¿no? Había muchas comunidades católicas, pero donde hubo mártires es en las comunidades donde había gente ferviente. Porque hay comunidades donde hay gente, pues sí, que es creyente, que es buena persona, pero no son fervientes. Pero donde hubo mártires, donde hubo santos, es en esas comunidades donde había gente ferviente. Entonces no basta ser bueno, no basta ser buena gente, hay que ser ferviente. Y cuando venga la guerra, cuando venga la persecución, cuando vengan las dificultades, sí vamos a reaccionar bien, ¿verdad? Entonces, Dios nos libre de la mediocridad, Dios nos libre de ese espíritu moderno de confort, es que yo quiero tener mis bienes y mi comodidad y mi bienestar y mi dinero y una situación asegurada, ¿no? Entonces yo saco seguro para esto, seguro para aquello, para que no haya riesgos, ninguno riesgo. Entonces tienen que estar completamente seguros de que su futuro no habrá problemas. Entonces, es como no confiar en la providencia, ¿verdad? Entonces hay que también dejar un espacio a Dios, no todo yo, no lo resuelvo yo todo. Es como decir, Dios no me puede ayudar, no tengo confianza en la providencia. Tampoco ser completamente negligentes del futuro, sí, también a veces pensamos un poquito en el futuro, claro, pero no podemos reemplazar a Dios. De decir que yo tengo que prever toda mi vida, todo, absolutamente todo. Entonces, eso no es una falta de confianza en la providencia. También, entonces no hay que exagerar ni en un lado, ni en un sentido, ni en otro, pero sí, digamos que siempre debemos estar dispuestos a lo que Dios disponga, a lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, esas disposiciones generales hacen que cuando venimos a misa, recibimos mayores gracias, mayores bendiciones y nos santificamos mejor, cada día mejores. Entonces hay un teólogo español que se llama Rollo Marín,
que bueno, al final empezó un poquito a flaquear con la cuestión del concilio, ¿no? Pero en general era tradicional. Y él decía que para crecer en la caridad no basta hacer actos comunes, es decir, así como yo hago algo, pero no me pide un esfuerzo especial. Debemos hacerlo cuando dijimos el rosario, hacemos una oración, que no sea así por hábito, ¿no? Como un perico que dice la oración. Que siempre sea con un esfuerzo especial, más de lo normal. Y dice, esa es la manera que la caridad crezca, que nuestro grado de fe, nuestro grado de caridad crezca. Porque hacemos una oración que aunque esté bien hecha, la hacemos con no un esfuerzo especial, no crecemos en la caridad. Para que la caridad crezca, debe hacer un esfuerzo especial. Entonces, cuando rezamos, que no sea así por hábito, ¿no? Que lo hagamos así como haciendo un esfuerzo más fuera de lo ordinario, ¿no? Y esa es la manera de aumentar el grado de caridad cada día. Y entonces también cuando recibimos la comunión, hacer un esfuerzo de amor a Dios, pedir con fervor, pedir como decimos, con ganas, ¿verdad? Con ganas, con deseos intensos, que pida un esfuerzo especial. Y entonces esa comunión nos va a aportar algo, vamos a crecer en el grado de caridad, y cada día que vengamos a misa, nuestra alma va a crecer, va a progresar y va a santificarse. Cada vez que, no solo cuando venimos a misa, sino cuando decimos el rosario, cuando hacemos una buena acción, que ese fervor crezca, que sea un esfuerzo, que no sea simplemente el hecho de hacer las cosas así, sino subir, ¿verdad? Como cuando vamos por un camino que es recto, pues sí, caminamos. Pero cuando subimos una montaña, no es solo caminar, es subir, es esforzarse por subir hacia arriba. Y así debe ser la vida de oración, que nos pida un esfuerzo especial de fervor cada vez que rezamos, con intensidad, con un esfuerzo fuera lo común, que no sea una oración confortable, no, la oración debe ser un esfuerzo especial cada vez que lo hacemos. Y así podemos progresar en la vida cristiana. Entonces le vamos a pedir al niño Jesús, acuérdense que todos los que vinieron a ver al niño Jesús hicieron un esfuerzo. Estaban muy cómodos los reyes magos allá en su país, en su reino, pero ellos vieron una estrella. Por una estrella van a hacer un viaje tan largo, un esfuerzo tan grande. Sí, porque ellos discernieron ahí la señal de Dios. Tenían una gran fe los reyes magos para ver en un astro la señal de Dios. Y vinieron de mucha distancia, hicieron un gran esfuerzo. Si no hubieran podido quedarse en su casa cómodamente, pues ellos eran reyes, ellos tenían todo lo que necesitaban, porque iban a ir tan lejos. Y así también los pastores, ¿verdad? Los pastores estaban cuidando sus ovejas y también se incomodaron, estaban durmiendo. Era de noche, es que esta hora no me molesten. Y ellos vinieron y también tuvieron la dicha y la gracia de ver al niño Jesús. Y mientras que cuando llegaron los Reyes Magos a Jerusalén, el Evangelio dice, todo Jerusalén se inquietó, se turbó, que vinimos a buscar al Mesías que acaba de nacer. Y los judíos que pasaban su tiempo a decir, es que estamos esperando al Mesías, somos el pueblo elegido. Y qué misterioso que no vinieron con los Reyes Magos para ir a buscar al Mesías. Se quedaron todos en Jerusalén. ¿Qué ceguedad? No quisieron hacer el esfuerzo de venir a Belén. Y entonces, ninguno. ¿Verdad? Eso es el mundo, esa es la gente del mundo que no se incomoda por servir a Dios. Entonces fueron
simplemente los pastores, los reyes magos, poca gente, pero gente buena, gente generosa. Y ellos son los que vieron al niño Jesús, los que lo pudieron incluso tal vez tocar y abrazar. Y qué gracia tan grande, ¿verdad? Pero Dios no le gusta la mediocridad, a Dios no le gusta la gente mediocre. Entonces salgamos de nuestra mediocridad, seamos mejores cada día y pidámosle a Dios misericordia, no solo por nosotros, para los que amamos, también por el mundo. Seamos generosos, tengan un corazón más amplio, ¿no? Hay personas que piensan en su familia, hay otros que piensan en su país, pero hay otros que piensan en todo el mundo. Hay que pedir por todas las almas en el mundo que necesitan es lo que la Virgen de Fátima nos pidió, pedir por los pecadores. Hay gente que yo no conozco, ni sé ni dónde es, y estoy pidiendo por ellos, ¿verdad? Pedir los moribundos, pero los moribundos no mueren solo aquí, mueren en todo el mundo. Hay que pedir por los moribundos. Es que yo no conozco a esa gente, ni sé quién es. No importa. Hay que pedir por los pecadores, ¿verdad? Y pidamos, con esas disposiciones, vamos a recibir más gracias el día de Navidad. Pero en todas las situaciones de nuestra vida cristiana, pues Dios nos dará más gracias también, porque estamos atentos a mejorar nuestras disposiciones, ¿sí? Corregir una virtud es una buena disposición. Entonces hay que trabajar las virtudes, todas. Hay personas que no se saben las virtudes, pero estamos aquí para eso. ¿Por qué Dios nos da muchos años de vida a veces? ¿Para qué? Pues para que trabajemos las virtudes, para crecer en las virtudes. Por eso nos da Dios vida, tiempo. Pero hay gente que dice, no, es que yo ya fui a misa. Yo ya dije mi rosario, déjenme en paz. ¿Verdad? Así, no. Entonces le pedimos a la Virgen María sus disposiciones, que era ella la Madre de Dios, pero ella aceptó todos los trabajos humildes que corresponden a una mamá, y la pobreza, la persecución, e incluso dio a su hijo por nosotros. Era un alma generosa, Nuestra Señora, heroica. Entonces vamos a pedirle a los santos de este tiempo de Adviento que nos ayuden a prepararnos bien a Navidad, sobre todo a Nuestra Señora, que siempre dijo sí. Cuando el ángel le preguntó, ella dijo sí. Cuando Dios le dijo, hay que ir a Egipto, ella dijo sí. Ahora tienes que volver a Nazaret, sí. Ahora tu hijo va a sufrir la pasión, sí. Ahora tu hijo va a morir por los pecadores, los que no se lo merecen, sí, etcétera. Siempre dijo sí. A que sea nuestro sí como el de la Virgen María. Ave María Purísima. En nombre